Listo? Vale. Bueno, hasingo gea ordun, bai? Bueno, arratsaldeon eskerrik asko gerturatu zareten guztioi, eta baita ere Koldo Mitxelenari tokia uzteagatik, eta baita ere Gipuzkoako Foru Aldundiari bere proiektu baten baitan antolatu du da gaurko hitzaldia, eta horregatik gaude hemen, ez? Bueno, hasiko naiz, inporta ez baldin bazaizu, aurkezpena inbitartea maskaria kenduko eta erresago hitz egiteko. Hasiko naiz gure burua aurkezten, UNRWA Euskadi elkartetik gatoz, UNRWA Nazio Batuen agentzia da, Palestinako errefuxiatuentzako, ez baldin badakizu ere, jakin dezazuen, 1949an sortu zela, Nazio Batuen batzarrak hala erabakita, bere garaian 700.000 pertsona palestinar errefuxiaturi larrialdiko laguntza eskaintzeko sortu zen, printzipioz 3 urteko epean, ez dakit mikrofona junda etorri bezala itea, ez? Bai, ez dakit arazon badaon? Zein behar dut, separatu? Tarte gehiago utzi, hola? Bale, barkatu. Hoi, aipatzen nuen zela, ez? Agentzia bere garaian sortu zen printzipioz 3 urterako, baina 70 urtetik gora urte pasa dira eta oraindik jarraitzen du lanean, ez? Eta garai bateko 700.000 pertsona horietatik gaur egun 5,6 milioi palestinar errefuxiaturi eskaintzen die laguntza, bai? Jordanian, Libanon, Sirian, Gazako zerrendan eta Zisjordanian. Eta aipatzen izuen bezala hasieran, ez, gaurko hitzaldia Gipuzkoako Foru Aldundiko laguntza humanitarioko larrialdiko proiektu baten baitan antolatzen da. Proiektu horren baitan urtebeteko epean finantziatu dena da Gazako zerrendan bizi diren Palestinako errefuxiatuen elikadura eskubidea bermatzeko janari saskiak banatu dira, ez? Covidaren testu inguruan bertan areagotu den arazo horri aurre egin nahian, bai? Eta jakin, bidali den laguntza horri esker, 2.500 pertsona jaso dituztela elikagai kaxa horiek, bai? Voy a seguir con la introducción en este caso en castellano porque quiero introducir a Teresa Aranguren, que está hoy con nosotras. Teresa Aranguren Amezola, pues nació en Artziniaga. Es licenciada en Filosofía y Letras y diplomada en Psicología y Antropología por la Universidad Complutense de Madrid. En el 80 se trasladó a Jordania para dar clases de español en la Universidad de Yarmouk y fue allí donde conoció de primera mano el drama de la población refugiada de Palestina. Desde Jordania envió sus primeros reportajes a revistas como La Calle, Mundo Obrero o Interview y un año después, ya de regreso a España, se orientó hacia el periodismo con especial dedicación al mundo árabe oriental. Su trayectoria profesional está estrechamente ligada a la información internacional en zonas de conflicto sobre todo. Cubrió como enviada especial la invasión israelí de Líbano en el 82. En el 86 pasó a formar parte del equipo del periódico El Independiente como jefa de la sección internacional. En el 90 se incorporó a la sección internacional de los servicios informativos de Telemadrid. Un año más tarde viajó a Amán y a Jerusalén para cubrir la Primera Guerra del Golfo y desde entonces se ha desplazado con asiduidad a la zona para informar de las sucesivas crisis tanto de Irak como del conflicto palestino-israelí. Ha recibido diversos premios en su trayectoria laboral. Voy a comentar algunos para que sepáis. Ha recibido el premio AMECO que otorga la Asociación de Mujeres Profesionales de los Medios de Comunicación, el Aster 1 de Comunicación, que es la antena de plata de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de la Comunidad de Madrid, el premio del Club Internacional de la Prensa de la Asociación de los Derechos Humanos de España y el premio Jerusalén de la Asociación de la Comunidad Hispano-Palestina. En todos ellos se ha destacado su interés por romper los estereotipos y barreras culturales
y mostrar el valor humano de aquellas personas a quienes el azar de la geografía y de la historia pues ha convertido en víctimas. Asimismo, también ha publicado varios libros y ha colaborado en diversos libros. Su primer libro fue Palestina, el hilo de la memoria, que fue publicado en 2004. También colaboró en libros colectivos como La vida por delante y Rojo, Amarillo y Morado, escribiendo varios relatos. En 2007 publicó su segundo libro titulado Olivo roto, escenas de la ocupación, y es coautora del libro Contra el olvido, Memoria fotográfica de Palestina antes de la Nakba, que fue publicado en 2015. Y hoy nos va a contar cuál es la situación actual de la población refugiada de Palestina en la Franja de Gaza, teniendo en cuenta cuál ha sido el impacto de la pandemia, ¿no?, en la franja y la última ofensiva militar del pasado mayo, ¿no? Entonces, Teresa, ya te paso la palabra. Muchas gracias. Eskerrik asko. Lo primero, gracias por estar aquí, a todos los que estáis aquí. Tengo que deciros que me notaréis que tengo una voz horrorosa porque he estado con un catarrazo que casi no puedo venir, pero espero tener suficiente voz para que me entendáis. Yo, que suelo presumir de que a veces no necesito micrófono porque proyecto la voz como un actor, bueno, pues un castigo divino por andar presumiendo. No tengo casi voz, pero la voy a aguantar hasta explicarme. Bien, hablar de Gaza ahora, desde aquí, desde el otro lado del Mediterráneo. Os he dado antes las gracias por estar aquí, porque yo estoy convencida de que estar aquí es tener también una parcela de la mente, algo de interés por lo que ocurre allí, que es al otro lado del mar Mediterráneo, en el otro extremo del Mediterráneo, y por lo que le ocurre con un pueblo que aparece mucho en los medios de comunicación, en los titulares, del que yo creo que sabemos poco y del que lo que sabemos está siempre asociado a la destrucción, la guerra, la muerte, la violencia. Y hablar del pueblo de Palestina, porque hablar de Gaza es hablar de Palestina, es lo primero que quiero hacer notar, que a veces hay una estrategia israelí que es la de separar y hablar de Gaza como si fuese un mundo aparte del de Cisjordania, que es la otra parte de los territorios ocupados y que es territorio palestino. Y Gaza es tan palestina como lo es Jerusalén, Jerusalén oriental. Y eso es quizá lo primero que conviene tener en mente, porque el conflicto palestino-israelí es un conflicto que aparece constantemente, quizá el que más constantemente ha aparecido en los medios de comunicación desde hace más de 40 años, pero eso no conlleva un mejor conocimiento del tema, porque la realidad de lo que ocurrió y de lo que ocurre en Palestina ha estado siempre velada, oculta tras una especie de telaraña de medias verdades, de silencios, de mentiras redondas, que impide especialmente a la opinión pública occidental. Para la opinión pública árabe o la opinión pública palestina no les impide nada porque lo tienen encima, lo ven. Pero impide ver la auténtica dimensión de la catástrofe o de la injusticia o del sufrimiento al que se ha condenado al pueblo de Palestina desde hace más de un siglo, pero por ponerle una fecha, desde hace más de 70 años, desde el 48. Cuando hablamos de Gaza, por lo tanto, estamos hablando de lo que le ocurre al pueblo palestino ahora. Y lo que le ocurre ahora tiene que ver con lo que ocurrió antes. Sin irnos muy lejos, en 2015, Naciones Unidas hizo un informe sobre la situación en Gaza. Y decía en ese informe que para el 2020 el territorio de Gaza es muy pequeño. Son 350 kilómetros cuadrados, es una franja entre el mar y los límites que pone el Estado de Israel, es decir, la frontera de Erez. Pero es una franja pegada al mar Mediterráneo
y sin posibilidad de extensión. Bien, el informe de Naciones Unidas decía que para 2020 ese territorio sería inhabitable. Y estamos a las puertas de 2022 y Gaza está habitada y muy densamente habitada, pero posiblemente sigue siendo inhabitable. ¿Y por qué está habitada aunque sea inhabitable? Pues ¿por qué sigue siendo habitable aunque todos los parámetros nos dicen que es inhabitable? Pues sigue siendo habitable y habitada por el esfuerzo de la población de Gaza. Porque pese a todo, pese al estrangulamiento económico, pese a los periódicos bombardeos israelíes, el último, como ha mencionado Miriam, hoy se me había ido tu nombre. Fue en el mes de mayo pasado, no hace tanto. Ay, he recobrado un poquito de voz. Me ha parecido. Bien. Pese a ese constante acoso de bombardeos, bloqueo, incapacidad de desarrollo, pese a todo eso, en Gaza la gente sigue viviendo y sigue manteniendo un nivel de vida humana que a veces al extranjero que llega allí le sorprende. Yo suelo contar que yo la primera vez que estuve en Gaza fue en el 98. Fue el primer mandato de Netanyahu, porque Netanyahu no ha sido primer ministro solo ahora, ya lo fue entonces, en el 98. Y yo entré en Gaza a pie durante un periodo que era de cierre de territorios. El término cierre de territorios, para el que conoce Palestina, le es muy habitual, pero a lo mejor hay que explicarlo un poco. Es cuando el ejército israelí determina que un territorio queda clausurado, cerrado, y solo puede acceder a él si tiene una autorización especial del ejército israelí. Eso puede servir para funcionarios de Naciones Unidas, alguna Cruz Roja y a veces, por ejemplo, en aquellos años, todavía para periodistas, como era mi caso, que teníamos que tener la autorización del ejército israelí, porque en los territorios ocupados, que son aquellos que intento no dejar términos por sabidos, porque a veces yo creo que los periodistas hablamos como si todo el mundo estuviera en el ajo, y por eso voy a explicar qué son los territorios ocupados. Son aquella parte de Palestina que fue ocupada por el ejército israelí en la guerra de 1967, y que es Cisjordania, Gaza y Jerusalén. Esos son los territorios ocupados para diferenciarlos de lo que es el Estado de Israel en las fronteras reconocidas internacionalmente. Entonces, Israel ahora, digamos, ocupa toda la Palestina histórica, pero lo que se reconoce como Estado de Israel es lo que el 78% del territorio de la Palestina histórica, que se amplió a toda la Palestina histórica cuando en la guerra del 67 conquistaron, ocuparon lo que quedaba de Palestina. Es para que nos entendamos un poco. En lo que es el territorio israelí hay población palestina. En la terminología israelí es población árabe, que es la que queda después de la expulsión masiva de la población palestina de lo que iba a ser el territorio del Estado judío y que fue expulsada masivamente. No fue un éxodo. Hay que cuidar el lenguaje, porque el lenguaje muchas veces no sirve para exponer la realidad, sino para ocultarla. Y cuando se tiene una maquinaria poderosa, pues se puede usar un lenguaje muy poderoso para ocultar la realidad. Bien, como digo, en el 48, cuando se creó el Estado de Israel, en los meses previos y posteriores a esta creación, se expulsó a la gran mayoría de la población palestina, que era mayoría en ese territorio. Eso es lo que se llama la Nakba, la expulsión en masa de la población palestina. Dentro de lo que ahora es Estado de Israel, quedó una pequeña minoría de palestinos,
que los israelíes nunca dicen palestinos, dicen árabes, los árabes de Israel, son los palestinos de Israel. Y que por crecimiento demográfico ahora mismo suponen en torno a un 20% de la población, de la ciudadanía de Israel. Y por otro lado está la población palestina de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental, que es la población palestina de los territorios ocupados y que están ocupados desde 1967. En este territorio bueno, de vez en cuando paro para hacer unas cuantas toses, pero el territorio palestino ocupado está sometido a ocupación militar y la autoridad, no hay autoridad civil, la autoridad son los militares israelíes. Por eso un periodista como yo necesita una autorización del ejército israelí para moverse por los territorios ocupados. La situación, las leyes que rigen en los territorios ocupados, en Gaza, en Cisjordania, eso, son leyes militares. Son, por ejemplo, las leyes que se ha aplicado a la cooperante española, de la que habréis oído quizá, Juana Ruiz, detenida por el ejército israelí hace ya 7 meses. Es una española casada con un médico palestino y que lleva más de 30 años trabajando con una ONG palestina en Palestina. Bien, se le ha aplicado la jurisdicción militar, que es la que se aplica en los territorios ocupados a la población palestina, no así a los israelíes de las colonias, es decir, a los ciudadanos judíos que se instalan en colonias en territorio palestino ocupado y que son lo que habitualmente oiréis hablar en las noticias, asentamientos. Los asentamientos, las colonias. Esos se rigen por otro tipo de jurisdicción. Doy estos datos para que nos situemos un poco en el contexto de Palestina. Y ahora vuelvo a Gaza, que es de lo que veníamos, en principio, trata esta charla. Gaza, cuando yo la conocí en el 98, tenía ya una situación especialmente dura. Toda la situación en los territorios palestinos ocupados es muy dura, pero la de Gaza lo era especialmente, porque de algún modo el ejército israelí siempre se ha cebado más en Gaza. Aún así, yo recuerdo que la primera imagen que tuve de Gaza, en esa primera visita, durante un cierre de territorios que suponía que yo pasé por el puesto de control del ejército israelí, tirando de la maleta, el puesto de Erez se llama, caminando hasta el siguiente punto donde había otra cabina del ejército israelí y luego ya pasabas a territorio de Gaza o palestino y tenías que caminar por una especie de tierra de nadie, otro kilómetro. Como había cierre de territorios, no dejaban entrar ni salir mercancías. Y yo recuerdo haber pasado junto a una larguísima fila de camiones, que algunos me saludaban así como diciendo, no sabes dónde vas, que llevaban fruta, flores, que era la industria habitual entonces en una industria floreciente, aunque sea redundante, la de las flores en Gaza, y que se les estaban convirtiendo en compota, porque llevaban al sol pues varias horas y lo que les quedaba, ¿no? Eso era en la situación que ahora, vista desde la perspectiva actual, nos parece idílica. Y a los habitantes de Gaza dirán, los años 90, qué bien estábamos. Entonces, el modo de acoso a la población de Gaza consistía básicamente, igual que en Cisjordania, en el cierre de territorios, en periódicas incursiones militares de registros para secuestrar a alguien, pero por ejemplo, no era habitual el bombardeo. ¿Por qué no era habitual el bombardeo masivo del territorio de Gaza? Porque tenían colonias, porque entonces todavía había colonos israelíes dentro del territorio de Gaza. Esas colonias salieron, el gobierno israelí decidió evacuarlas, sacarlas, en el año 2006. Eran 8.000 colonos en un territorio en el que habitado por
cerca de 2 millones de personas. Esos 8.000 colonos estaban en situación como de constante protección militar, en colonias rodeadas de alambradas, vigiladas por el ejército, moviéndose de una colonia a otra, escoltados por el ejército y evidentemente como hay islotes fuera de lo que era la vida de la población de Gaza. Pero eso era en los años 90, finales de los 90, y recuerdo haber entrado en la ciudad de Gaza y por la hora a la que llegué era la hora de salida de los colegios. Y salían, yo me topé con grupos de gente, de niños y niñas, todos con sus babis impolutos, las niñas con sus lacitos en el pelo, trencitas, coletas, unos lazos blancos, así como mariposas, y todos riéndose. Entonces, por lo tanto, yo lo digo siempre, para mí mi primera imagen de Gaza es de una gente feliz. Y de los saludos de los niños, welcome, welcome, porque claro, una extranjera, que debía ser la única que andaba en ese momento por allí. Y esa imagen de 1998, luego he ido en otras ocasiones, en los años 2000. Y a partir del bloqueo, a partir del 2006, del 2007, Israel establece un bloqueo sobre Gaza. Bloqueo por mar, tierra y aire. A partir del bloqueo yo ya no he podido volver a entrar en Gaza, y mucha otra gente, porque es mucho más difícil llegar a entrar en Gaza. Ya no te basta solo con la autorización del ejército. Es decir, que no tengo una visión de primera mano de Gaza, pero sé lo que ocurre allí, de algún modo, por lo que te cuenta la gente, los testigos, y por lo que va saliendo en la prensa. Como os digo, en el 2006 el gobierno israelí saca las colonias de Gaza y en el 2007 establece el bloqueo. A partir del bloqueo y de la salida de las colonias empiezan los bombardeos masivos, porque ya se puede bombardear a toda la población de la franja sin problemas. Cuando digo bombardeos masivos, porque hay que dar argumentos para rebatir determinados conceptos que la propaganda israelí consigue establecer como si fuesen realidades, como si fuesen hechos. La propaganda israelí a veces ha dicho que ellos bombardean objetivos militares, objetivos de Hamás. Cualquiera que conozca Gaza sabe que eso es imposible, porque Gaza tiene una de las densidades de población, la más alta del planeta. ¿Por qué? Porque a Gaza ha llegado la oleada de refugiados en 1948, procedentes de la expulsión de palestinos de lo que era entonces la Palestina histórica. Y Gaza tiene una población en más del 75% de la población de Gaza, que como digo, está casi en torno a los 2 millones, 1.800.000 por ahí, una cosa así. Más del 75% de la población de Gaza son refugiados del 48, repartidos en, creo que son 8 campos de refugiados del 98. Y decir que en Gaza se bombardea objetivos militares es mentir descaradamente, y es una mentira fácilmente constatable, simplemente yendo allí. Pero si no ha ido uno allí, si no tiene información, se la puede tragar. Sin embargo, y el ejército israelí lo usa habitualmente. Dice, nuestros objetivos son militares, nuestros objetivos son Hamás, por ejemplo. Estamos en guerra con Hamás, no con la población de Gaza. Una de las características de los periódicos bombardeos sobre Gaza, el último ha sido el de mayo pasado, pero el anterior fue el del verano de 2014, donde hubo más de 2.500 muertos y más de un tercio de esos muertos eran niños. El anterior, ese se llamó margen protector. El anterior fue en el año 2012.
y creo que se llamó Pilar Defensivo. El anterior fue, creo, en el 2008 y se llamó Plomo Fundido. El anterior fue en el 2007 y se llamó Lluvias de Verano. Los militares israelíes, o en general los militares, les da por ser a veces muy poéticos al poner nombres a las operaciones militares. ¿Os acordáis de Tormenta del Desierto y estas cosas, ¿no? Son como si fueran nombres del tiempo que ponen. Y yo creo que en parte tiene el sentido de considerar la operación militar, la invasión, el bombardeo masivo, una especie de catástrofe atmosférica. Es decir, nadie es responsable de eso, son cosas que ocurren. El mundo es así, la catástrofe, ¿no? En el caso de Gaza, hay una sucesión de bombardeos, de intervenciones militares israelíes, que a partir de 2007 yo creo que ocurren como cada 2 años, las más intensas, y a veces en periodos más cortos. Cada uno de estos bombardeos supone destrucción de infraestructuras necesarias para la subsistencia, depósitos de agua, depuradoras de agua, instalaciones hidroeléctricas o centrales hidroeléctricas, todo lo que supone el mantenimiento de unos estándares de vida, por ejemplo, tener agua corriente, tener electricidad, horas de electricidad en tu casa. Todo eso es lo que, no solo una vez, sino periódicamente, los bombardeos israelíes destruyen. Después del bombardeo suele venir las intervenciones de la comunidad internacional, diciendo bien, conferencia de donantes para conseguir recuperar lo destruido. Esto ha sido habitual, y menos mal que existen, ¿eh? No estoy criticando que exista esa iniciativa de aportar fondos para la recuperación de las estructuras en Gaza. El problema es que eso suele tener un eco en los primeros meses, cuando está todavía gran parte de la opinión pública impactada por imágenes de la dimensión de la destrucción. Por ejemplo, en el verano del 2014 las imágenes eran demoledoras, de la cantidad de edificios reducidos a escombros, la gente sentada sobre los escombros, y se produce la iniciativa de donar fondos para la reconstrucción de Gaza. Y entonces viene el siguiente problema. Es que gran parte de los materiales para la reconstrucción de Gaza no pueden entrar, porque el bloqueo israelí impide la entrada de materiales. Es una lista muy peregrina a veces, porque en función del concepto de que puede tener un doble uso, militar y civil, se pueden prohibir, primero, lapiceros, por ejemplo, que tienen el grafito de los lapiceros están prohibidos. Se pueden prohibir electrodomésticos, ventiladores, neveras. Se puede prohibir alimentos, que eso yo nunca he entendido, por ejemplo, botes de mermelada o de tomate frito o de pasta. Pero sobre todo se prohíben los materiales necesarios, cemento, para la reconstrucción de edificios. Y ahí se queda la iniciativa. Ahora en Gaza sigue habiendo cientos de edificios que fueron destruidos en el 2014. Y sigue habiendo muy pocas horas de electricidad para la gente, con lo que esto supone. ¿Qué es lo que supone no tener energía eléctrica? Es que no te funcione la nevera, y si no te funciona la nevera en una zona en la que en verano hace muchísimo calor, ¿qué pasa con los alimentos? Que no tienes ventiladores, que no tienes luz durante una parte del día. Eso yo diría que es lo que menos les importa, porque están las velas. Pero todo lo otro que ayuda a mantener la vida doméstica, todo lo otro se convierte en una empresa casi imposible de cada día.
Por eso, yo antes he empezado esta charla remarcando que si Gaza, pese a todo, es habitable, es porque su gente se empeña en que sea habitable. Porque yo no sé cómo consiguen que los niños vayan al colegio. Y consiguen que los niños vayan al colegio, por lo menos antes, muy limpios. Ahora no sé si lo pueden hacer, porque los seres humanos no tienen poderes de Superman, pero van al colegio. Y ahí hay que señalar cuáles son los colegios a los que van los niños de Gaza y las niñas de Gaza. Yo tiendo a decir niños en general, porque uso lo que cuando estudié gramática era el genérico. Es decir, que no lo estoy usando en términos de género, niños, sino en términos genérico, para toda la infancia. Lo digo para que no penséis que me olvido de las niñas. Entonces, van a las escuelas de la UNRWA. Porque Gaza, que la mayor parte de su población son refugiados, básicamente la escolaridad en Gaza está a cargo de la UNRWA. Como no tengo muy claro si sabéis, bueno, si tenéis conocimientos de lo que es la UNRWA, os voy a dar 4 datos. A lo mejor lo has dicho tú. Sí, brevemente sí. Sí, vale. Entonces, por si acaso, solo digo alguna cosa por si no has dicho. La UNRWA es la agencia más antigua de las agencias de Naciones Unidas. Se creó en diciembre de 1949. Y es muy importante la fecha, porque antes os he mencionado que la población palestina fue expulsada de sus tierras y de sus casas en en los meses previos y posteriores a la proclamación del Estado de Israel, es decir, finales del 47 y todo el año 48 y parte del 49. Y en diciembre del 49 se crea la UNRWA como agencia de Naciones Unidas para el cuidado, la atención de los refugiados palestinos. Es decir, se crea inmediatamente después de la expulsión. Y voy a contar un detalle, porque yo creo que a veces hay detalles que son significativos. Nos ayudan a entender la dimensión, auténtica dimensión de la realidad. Antes de la creación de la UNRWA, Naciones Unidas, que estaba también recién creada, se había creado en el 45, había enviado a Palestina a un enviado especial, un aristócrata sueco, el conde Folke Bernadotte, era primo del rey de Suecia, que era un hombre famoso, digamos, por sus acciones. Bueno, no me quiero quedar sin voz ahora, que os voy a contar eso. O sea que voy a coger otra pastillita. No, agua tengo. Es que me estoy inflando a caramelos de miel y de eucalipto. Que algo ayudan. Qué puñeta, perdón. Bien. Aviso para que nadie tenga miedo, que en precaución, cuando empecé con esta tos en Madrid, me hice un test de antígenos, por si acaso, anteayer. Y no es COVID, es un catarrazo. ¿Qué se le va a hacer? Que sigue habiendo catarrazos o trancazos. Bien. El conde Folke Bernadotte fue enviado a Palestina para investigar lo que estaba ocurriendo en la zona, porque llegaban noticias muy alarmantes de matanzas, destrucción de aldeas, actos de pillaje, llevados a cabo por tropas israelíes, porque eso fue la expulsión. Entonces, Bernadotte llegó a Palestina
en el verano del 48, estuvo varias semanas recogiendo testimonios y datos y elaboró un informe demoledor de lo que estaba ocurriendo y que dejaba en muy mal lugar al nuevo gobierno, bueno, al gobierno recién creado del recién creado Estado de Israel. Estamos hablando del 48. Cuando presentó su informe en Jerusalén, firmado y lo registró, fue en septiembre del 48, creo que fue el 17, al día siguiente de presentar y firmar su informe, a Bernadotte y a otro funcionario de Naciones Unidas que le acompañaba, los asesinaron en una calle de Jerusalén, los asesinaron unos pistoleros de una milicia sionista, una milicia armada sionista. Esto es importante tenerlo en cuenta, aunque suele estar muy tapado. En su momento causó mucho revuelo, porque claro, era el enviado de Naciones Unidas, era un personaje conocido, era un hombre importante. Y lo mataron en una calle de Jerusalén, pero su informe continuó su curso. Es decir, llegó a Naciones Unidas y fue la base de la creación de dos cuestiones importantes. Una fue la creación de la UNRWA, la Agencia para el Cuidado de los Refugiados Palestinos, porque lo que contaba ese informe era cómo había sido el proceso de expulsión. Por lo tanto, daba una base para entender lo que era la cuestión de los refugiados. Y la otra, que está vinculada a la creación de la UNRWA, fue la aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre del 49, perdón, del 49 o del 48, ahora se me ha olvidado, creo que es del 49, bueno, tengo la duda de si es 48 o 49, la aprobación de la resolución 194, que es la resolución de Naciones Unidas en la que se reconoce el derecho al retorno de los refugiados palestinos y a ser indemnizados por los bienes destruidos, sus casas, sus tierras, bueno, eso. Eso fue, como os digo, no, es diciembre del 48. En diciembre del 48 se crea la UNRWA para atender a los refugiados palestinos y se aprueba esta resolución. A partir de entonces, bueno, sabemos que ningún refugiado pudo volver. Una parte importante de la estrategia política y militar israelí en esos años fue impedir que los refugiados volvieran a sus casas. Por eso la destrucción de aldeas. Por eso había que destruir el emplazamiento y luego allanarlo con excavadoras para que no hubiera una casa a la que volver. Entonces, se destruyeron en torno a más de 400 aldeas, no solo aldeas, sino pequeños pueblos un poquito más grandes que una aldea. Y la política con respecto al tema de los refugiados queda fuera de la agenda israelí. Es decir, ningún gobierno israelí ha reconocido la resolución 194, ningún gobierno israelí ha reconocido su responsabilidad en la existencia de ese número de refugiados y ningún gobierno israelí ha aceptado la vuelta de ningún refugiado a sus casas. Por eso conviene tener claro cómo es el proceso y cuándo se crea la UNRWA. ¿Y por qué se crea la UNRWA? Se crea para dar atención a una situación de emergencia con la idea de que se va a resolver en cuestión de semanas, meses, como mucho unos pocos años. Eso es lo que está en la mente de los legisladores, de los miembros de Naciones Unidas, cuando aprueban una cosa y la otra. Sin embargo, lo que la realidad ha supuesto después es que la cuestión de los refugiados se ha convertido, yo diría que en cierta medida, para los sucesivos gobiernos israelíes, y no hago aquí distinción entre gobierno laborista o gobierno del Likud, porque han sido iguales en esto,
mencionar el tema de los refugiados y mencionar la 194, una resolución de Naciones Unidas, es decir, el derecho internacional. Estamos hablando en esos términos. Es casi un acto de terrorismo. Se le considera algo, es como un insulto o una acción terrorista. Y se paga un precio por ello. Es decir, apoyarse en la 194, en esa resolución, le convierte al quien sea político, sea un periodista, sea un miembro de una ONG, en un enemigo, pero un enemigo de los que hay que abatir, ¿no? En esos términos está la actitud de los políticos israelíes, no digo toda la sociedad israelí, porque hay sectores de la sociedad israelí, por desgracia muy minoritarios, pero muy valientes, que no solo están en la dinámica de recordar el derecho de los refugiados, sino de oponerse activamente a la ocupación militar de Cisjordania, Gaza, Jerusalén. Pero el tema de los refugiados tiene un carácter especial, hay una sensibilidad especial hacia ello. ¿Y por qué? Pues, entre otras cosas, porque pone en evidencia la injusticia, la atroz injusticia del origen. Es decir, no hay que olvidar cómo empezó todo. Hay toda una estrategia de la maquinaria de comunicación israelí o proisraelí, que hay mucha. Es decir, occidental, en términos, porque la versión israelí es la versión occidental, la que asumimos los occidentales, que consiste en presentar los acontecimientos que ocurren en Palestina como algo que ocurre pues ahora. Pues ¿por qué? Porque nos odian a los judíos, porque está Hamás. Bien, este argumento que usa muchas veces el ejército israelí, y Hamás es un grupo islamista, y Hamás son fanáticos, para justificar sus bombardeos sobre Gaza, argumentando que no están contra la población de Gaza, sino contra Hamás, y que el problema que ellos tienen es que existe Hamás. Bien, pues hay que recordar que Hamás es algo muy reciente en la historia de Palestina. Es decir, Hamás no existía en los años 80, cuando invadieron el Líbano. Yo estaba en Beirut en el año 82, cuando el ejército israelí invadió el Líbano, cuando usaron bombas de fósforo, que yo he visto a los heridos de las bombas de fósforo en Beirut. Y no existía Hamás. Hamás es una creación muy reciente y es de los años 80, a partir del 87. Y cuando se crea, es una organización religiosa, benéfico-religiosa. Casi no tiene implicación política. Es decir, pues da cobertura asistencial, hospitalaria, se hacen cierto prestigio de honrados y de eficaces en lo asistencial. Su entrada en política es a finales de los 80. Ya estamos en la década de los 90, cuando Hamás se convierte en una fuerza política en ascenso. Y hay que recordar que al comienzo las autoridades israelíes hay gente que dice lo fundaron, no, eso es mentira. Hamás se funda solita. Pero sí lo vieron con relativa benevolencia. ¿Por qué? Porque el surgimiento de un poderoso movimiento islamista hacía sombra a lo que había sido la clave de la resistencia palestina, la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, claramente, explícitamente laica, claramente no islamista, entre otras cosas porque en la dirección de la OLP siempre ha habido también mucho cristianos palestinos. Entonces, lo que vio o vislumbró las autoridades israelíes es que si crece el movimiento islamista va a debilitar la resistencia palestina
el movimiento de liberación palestino, que tiene más posibilidades de tener simpatías en Occidente. Porque para un occidental apoyar una causa de liberación nacional tiene sentido. Ahora, apoyar una causa fundamentalista islámica no. Por eso digo que en un primer momento, aquellos primeros años, Hamás se convirtió en algo que está bien que crezca. Le dejaron crecer, sobre todo en Gaza. Hasta que empieza a convertirse en un problema en la medida en la que se hace especialmente potente y a partir de las elecciones palestinas del 2006, en las que en Gaza gana Hamás. Y se produce una gran fractura en la sociedad palestina y se encuentra, yo diría desde la perspectiva israelí, la gran coartada para considerar Gaza un territorio bombardeable, sin problemas, y además siempre con el argumento de que estamos bombardeando a Hamás. Esto no sé si tiene mucha relación con la explicación de bueno, sí que la tiene, de la situación de la población de Gaza, porque los bombardeos periódicos del ejército israelí tienen, yo creo, el sentido no de destruir totalmente Gaza, pero sí de mantener a la población en estado de constante agonía, al borde de la desesperación, al borde del agotamiento. Porque uno de los elementos clave de la estrategia de la ocupación, no solo de Gaza, de Cisjordania también y de Jerusalén, consiste en quebrar la capacidad de resistencia que tiene la población palestina, y que tiene mucha. Y cuando digo resistencia, sencillamente digo de capacidad de permanecer. Es decir, que no logran echarlos otra vez, que no logran que desaparezca la causa palestina. Esa capacidad de resistencia se manifiesta básicamente, y voy a terminar ya enseguida porque ya no sé cuánto tiempo llevo. 7:20. Vale, o sea que para que luego tengamos tiempo de que me preguntéis o comentéis lo que sea. Esta capacidad de resistencia de la población palestina se basa, en mi opinión, sobre todo en los vínculos de solidaridad interna que mantiene la sociedad palestina, en Gaza y en Cisjordania, que consiste que pese a todo, pese a los bombardeos, a que te hayan destruido la casa y la casa de los vecinos, pese al estrangulamiento económico, ¿quién puede mantener un negocio en una situación de aislamiento total? Pese a todo eso, en Palestina no hay niños de la calle abandonados a su suerte. No hay gente totalmente desamparada. Porque si te han destruido a ti la casa, recogerán a la familia a los primos. Y si a los primos también les han destruido la casa, serán los vecinos. Y si no te vas a quedar totalmente en la calle. Eso es lo que mantiene la capacidad de resistencia de la gente. Esos vínculos. Y quebrar esos vínculos, yo lo he detectado, diría desde hace unos 20 años, se ha convertido en el objetivo prioritario de la estrategia militar israelí. Por eso, el muro de Cisjordania, que va serpenteando por el territorio de Cisjordania, no separa palestinos de israelíes, separa palestinos de palestinos. Y hace que la gente de Ramallah, por ejemplo, tenga dificilísimo ir a Jerusalén Oriental, donde puede tener a su hijo, estoy hablando de 12 kilómetros. O la gente de Ramallah pueda ir a visitar a sus parientes de Nablus, hacia el norte, 40 kilómetros. La distancia no la mides en kilómetros en Palestina, la mides en checkpoint, puntos de control del ejército, y en la trayectoria que sigue el muro, que va rodeando localidades palestinas en Cisjordania y algunas, os voy a poner un ejemplo. Estoy hablando ahora de Cisjordania porque, como os he dicho antes, Gaza es Palestina y lo que ocurre en Gaza tiene
un correlato en Cisjordania y tiene que ver con la situación general. Hay una ciudad en Cisjordania que se llama Tulkarem, que está en una zona, se le llamaba el granero de la zona, en una zona agrícolamente muy rica, porque tiene muchos, ¿cómo se llama esto? Acuíferos, no ríos, sino acuíferos. Bien, Tulkarem, que yo la conozco desde los años 80, siempre ha sido una ciudad muy vibrante, muy bulliciosa, como son las ciudades árabes. A partir de la construcción del muro, que se empieza a construir en el 2003, Tulkarem queda totalmente rodeada por todos los costados por el muro. Un muro de cemento de 8 metros de altura, con torretas militares. Y solo una entrada, donde está el puesto de control del ejército. Y yo hice un reportaje, después de que estaba cercada Tulkarem, a comienzos en el 2004, una cosa así, que consistía en ir con un grupo de agricultores de Tulkarem que querían ir a sus tierras, que habían quedado al otro lado del muro. Y para acceder a sus tierras, que estaban al otro lado del muro, tenían que estar en la puerta, donde estaba el oficial del ejército israelí, esperar a que abriese la puerta, eso podía ser a las 7 de la mañana, una cosa así, y por ahí entrar a sus tierras. Lo que antes podían hacer en 20 minutos, ahora podía ser 2 horas. Yo recuerdo haber hecho ese viaje en una camionetita, haber llegado casi con el alba allá a la puerta del muro, y venía bastante gente joven y un anciano que venía con sus 2 nietos. Y a la hora de pasar, solo dejaron pasar al anciano, que era el titular de las tierras. Venía con sus 2 nietos para que le ayudasen a recoger lo que fuese, la oliva. No dejaron pasar ni un apero de labranza. Esas tierras, si luego se declaran baldías, pueden ser requisadas por el ejército israelí sin necesidad de juicio. Eso es parte de lo que supone la ocupación y hay que saberlo. Bien, como digo, el muro en Cisjordania separa a palestinos de palestinos, y en Gaza, el bloqueo de Gaza separa a Gaza del resto de Palestina y al mismo tiempo la convierte en una especie de ratonera en la que puedes llevar a la población a ese borde de la desesperación, que no es la muerte, pero es lo más cercano a eso. ¿Cómo aguantar eso? Si sigues siendo un ser humano y teniendo familia y teniendo vínculos internos que te apoyen. Destruir eso es una parte de la estrategia de la ocupación. Termino solo recordando una frase del más íntimo asesor de Ariel Sharon cuando se decretó el bloqueo sobre Gaza, en el 2007. Al anunciarlo, Dave Weisglass, se llama este hombre, dijo: no los vamos a matar de hambre, pero les vamos a someter a una dieta muy estricta, les vamos a dejar muy delgaditos. Refiriéndose a la población de Gaza. Daros cuenta la carga de cinismo racista que lleva esta frase y que al mismo tiempo es un adelanto de una estrategia que se está llevando a cabo ahora en Gaza, desde hace ya más de una década, ante las narices del mundo. Y no pasa nada. Bueno, lo voy a dejar ahí porque me voy a quedar muda. Sí, si queréis preguntar o comentar cualquier cosa. Buenas tardes. Muchas gracias por habernos dado la oportunidad y trasladarnos la realidad que se está viviendo en Palestina a las personas que podemos estar ahí. Simplemente me gustaría comentar 2 noticias recientes y preocupantes a la que aún has hecho mención. La primera, con resultado trágico de muerte, el abatimiento que ha habido hace escasas horas de una persona menor de edad por lo que han calificado como un ataque de cuchillo. No me había enterado, fíjate. En la que 2 miembros del ejército israelí han tenido unas lesiones que se han considerado leves y al menor lo han matado a tiros en la que ya es habitual desproporcionada acción por
precisamente en los medios del gremio al que usted pertenece, que ha creado un punto de inflexión la condena de Juana Ruiz, en tanto que la jurisdicción militar, así como todas esas prácticas que usted ha mencionado con anterioridad, venían como a explicar que nunca se habían atrevido ni a detener ni a juzgar a un componente extranjero, y que dicen que estaban terriblemente preocupados en el sentido de que no sabían si, cogiendo esa pequeña confianza, ahora pues todas las asociaciones benéficas cooperantes y que únicamente igual han tratado de introducir productos alimenticios y eso, y que tienen la consideración de agrupaciones terroristas por el Estado de Israel, iban a correr la misma suerte, y ahí venía de alguna forma la especificidad en la noticia del punto de inflexión creado. Luego unos meros comentarios, si se me permite, sobre los bombardeos que usted ha mencionado. Yo creo que el bombardeo por parte de fuerzas militares de la población civil nunca está justificado. No creo que aquí ninguno de los presentes tenemos ninguna alineación militar, menos bélica, pero es que los bombardeos de Israel siempre han sido desproporcionados y nunca han estado justificados. Y hace poco pudimos ver en los últimos bombardeos que realizaron cómo abatían una torre que era de comunicaciones. Sí. Pero yo he mandado crónicas desde esa torre. Sí. Pues suerte que no la he ocurrido usted. No, entonces ya no estaba allí. Se decía que era como ejemplo, pero sí. Yo creo que todos los bombardeos de Israel, incluso los que no han sido quizás delimitados por edificios simbólicos o característicos de que, como usted ha dicho, no son objetivos militares, no están provistos nunca de ninguna justificación. Y ahí venía también una pregunta, no acabo de entender por qué la comunidad internacional muchas veces ha tildado las operaciones del Estado de Israel, más concretamente, y es cierto que más recientemente, como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, pero parece un Estado que campa y realiza operaciones militares y vulnera los derechos fundamentales de las personas y de los pueblos libremente, y parece como que internacionalmente no se le puede poner una sanción, o que si se le impone no la cumple, y ese tipo de cosas. Y ya una última a modo de conclusión, en la medida, y pues si quiere participar más gente, pido perdón. Todos sabemos de alguna forma la génesis en aquel memorable pero dramático reparte de tierras que se hizo, y que ya en las ligas árabes, en las reuniones que hacían los líderes, yo tengo el recuerdo de una película histórica que se presentaba un señor diciendo: ustedes saben que esto tendrá consecuencias dramáticas en el futuro, y todavía quizás no sé si era en el reparto del 54 de territorios o cuándo fue. ¿Cómo se produjo, aparte de la insolente y constante posición de los gobiernos de extrema derecha de Israel, el origen de este problema y la constante vulneración del problema palestino? Ahora bien, teniendo en cuenta que constantemente las víctimas son personas inocentes, si cabe la oportunidad de recalcar en menores, en mujeres, pero todas personas inocentes, ¿dónde ve usted quizás un halo de esperanza a futuro? Porque no parece que breve vaya a ser posible de que esta realidad pueda acabar. Gracias. No sé si esperamos que alguien más intervenga. O bueno, contesto y lo vais pensando. Me preguntas, claro, si hay un hilo de esperanza, que es quizá no hay elementos objetivos ahora mismo para decir, bien, estamos cerca de encontrar una vía de solución. No, estamos peor que hace unos años. Y todo el que ha seguido un poco el tema, pues lo sabe. Pero hay algo que también está ahí, y es parte, y la parte sustancial de la realidad. Es que la población palestina sigue ahí y sigue resistiendo. Entonces,
desde una perspectiva de qué puede pasar en el futuro, yo no creo que la solución esté en lo que hagan los palestinos ahora. Creo que la solución está en lo que hagamos aquí. O sea, en lo que haga la comunidad internacional. Y cuando digo la comunidad internacional, evidentemente me refiero a Naciones Unidas, pero Naciones Unidas no en tanto que organismo, sino a las naciones que están en Naciones Unidas y las que cortan el bacalao dentro del esquema mundial. Entonces, creo que quien tiene que, cuando decimos comunidad internacional, a veces es un eufemismo para referirnos a Estados Unidos, la Unión Europea, y bueno, no sé si ya en estas cuestiones ya tendríamos que incluir a Rusia y China, pero todavía no son los que determinan el que se hace. Hasta que no haya una decisión clara para imponer el derecho internacional en la zona, y cuando digo imponer, es imponérselo a quien lo viola. Porque hasta ahora siempre las presiones han ido en términos de hay que acabar con la violencia. Y claro, cuando se dice acabar con la violencia, lo curioso es que casi siempre lo que se tiene en mente o la imagen que surge es la del palestino con el cinturón de explosivos lanzándose contra el puesto militar, lo que sea. Es decir, la del terrorista suicida. Que eso es violencia, no hay duda. Pero si tú hablas de la violencia que ocurre en la zona, háblame de los bombardeos, de los helicópteros Apaches, del tipo de armamento que se usa allí y de la constante intervención de uno de los ejércitos más potentes del mundo, no solo de la zona, frente a una población indefensa. Entonces, la inacción de la comunidad internacional es lo que promueve, refuerza lo que clarísimamente es una de las características de este conflicto, la impunidad israelí. Y la impunidad, en este caso como en cualquier otro, uno de los efectos que tiene la impunidad es que perpetúa el crimen, hace que no termine y que se prolongue. En este caso, creo que la solución tiene que venir de esto que llamamos comunidad internacional, y para que venga de la comunidad internacional, ¿qué tiene que haber? Una opinión pública de los países, todavía básicamente de los países occidentales, que exija esto. De ahí es muy importante cómo se crea una opinión pública. Bueno, con una información poderosa, con una maquinaria propagandística poderosa, y ahí es donde se está también en desventaja. Porque desde la perspectiva occidental, yo he dicho antes que la versión occidental es básicamente la versión israelí. ¿Cuánta gente piensa que, por ejemplo, que Israel es un efecto compensatorio del holocausto nazi? Cosa que además uno dice, madre mía, pues claro, algo había que hacer para compensar lo que se había hecho con los judíos europeos por parte de los nazis, que eso es un crimen europeo, es una de las grandes vergüenzas europeas. Pero es que Israel se crea antes, que el proyecto sionista no tiene que ver con el tema del nazismo, que empieza a finales del 19, esa es otra historia, merecería otra charla, y que se asienta en los años 20 en Palestina, y que es algo que tiene que ver con el colonialismo. Se asienta en los años 20, ¿por qué? Porque Palestina estaba bajo dominio colonial de Gran Bretaña. Entonces, todo este tipo de cosas, no es que la opinión pública tenga que convertirse todos en académicos, no, pero tiene que tener una visión más o menos significativa de lo que ha ocurrido. Y en el caso de Palestina, os lo he dicho antes, la realidad está tapada por esta red elaborada con medias verdades, con silencios, con ocultamientos, con mentiras redondas, que hace que, por ejemplo, quien en la opinión pública occidental tiene una clara conciencia de que en el año 48 ocurrió
una atroz limpieza étnica en Palestina. El término limpieza étnica nos pone ya un poco sobre aviso ahora, ¿no? Como gran crimen. Bueno, eso ocurrió no en época medieval, es que ocurrió desde diciembre del 47 hasta finales del 49, con todo el 48 por medio. Eso fue la expulsión de todo un pueblo. Hace nada, anteayer. ¿Quién en Occidente tiene una clara conciencia de eso? Conciencia en el sentido de decir, esto es algo que hay que reparar. Es algo, del mismo modo que tenemos conciencia que el periodo de los años 30 y el ascenso del nazismo en Europa es uno de los grandes crímenes de la humanidad, y que todo lo que ocurrió en Europa bajo el dominio del nazismo es una atrocidad imperdonable, se puede decir así. Pero también hay que recordar una cosa, que el nazismo es un fenómeno europeo, estrictamente europeo, y que surgió en Europa y desde verdugos y víctimas fueron europeos, básicamente. Luego también se extendió, pero básicamente europeos. ¿Y por qué señalo esto? Porque muchas veces esta mirada naturalmente racista que tenemos en Occidente, que es una mirada colonial, nos hace enjuiciar a los otros, sobre todo a pueblos que han estado sometidos a dominio colonial, desde una perspectiva que no los vemos como seres humanos con las mismas condiciones que nosotros. Por ejemplo, yo he oído muchas veces hablar de lo que ocurre en el Oriente Próximo a colegas, en términos de, bueno, es que los árabes, ya se sabe, siempre se están matando unos a otros. Claro, y eso lo está diciendo un europeo que tenemos en nuestra memoria reciente las dos mayores carnicerías fratricidas de la historia de la humanidad, la primera y la segunda guerra que decimos mundial, pero son guerras europeas. Entonces, esta incapacidad de darnos cuenta de nuestra posición en relación con los otros y, por ejemplo, de analizar y ver en su auténtica dimensión lo que supuso el dominio colonial. El drama de Palestina no es el resultado del holocausto de los judíos europeos, es el resultado del colonialismo europeo junto a el nacimiento de un movimiento europeo como fue el sionismo, de judíos europeos. Pero eso estamos hablando del siglo XIX y primera mitad del XX. No estamos hablando de algo de los años 30, ¿no? No sé por qué estoy hablando ahora de esto, pero me ha llevado. Yo es que a veces me voy un poco por las ramas. Me gustaría que nadie más tiene algo que le gustaría aclarar o así. Me parece muy interesante lo que nos compartes. La verdad es que yo quería relacionar con lo que dice el compañero. A mí me parece que la salida de Estados Unidos de Afganistán, en donde una de las frases que dice uno de los que toma el poder nuevamente del talibán es: ellos tenían las armas, nosotros teníamos el tiempo. O sea, eventualmente iban a salir. No sé si en un momento determinado, con un cambio de cómo se está dando la geopolítica, en donde evidentemente Estados Unidos ya no es el que va a marcar estas condiciones, que es el que veta en el Consejo de Seguridad y dice no te metas con Israel, en un momento determinado, al acotarse su dominio, en términos se pueda dar esto de decir, a ver, Israel, ahora sí vas a cumplir con el poder ruso, chino y de los demás, que ahora personalmente yo no soy europeo, pero me parece que este tema del Brexit, por ejemplo, le quita poder a la Unión Europea. A mí me parece que con Inglaterra la Unión Europea tenía esa fuerza de balance. Ahora, bueno, no sé qué vaya a pasar, pero mi comentario es ese, ¿no? Si eventualmente en esa esperanza, pues en los próximos años veamos otra vez el plantársele a Israel y decir, a ver, basta, porque lo mismo que se dice del Holocausto, tú lo estás haciendo con alguien más, ¿no? En este caso, los palestinos y todo el sufrimiento que generan. Ese sería mi comentario. Pero más bien la pregunta hacia ti, porque me imagino que en la vivencia que has tenido, ¿cuál es la postura española? Porque ahí sí, bueno, creo que tú tendrás claro cómo se ha movido España específicamente en
en este contexto, ¿no? Cuando ha tenido también la fuerza desde la Unión Europea. ¿Cómo lo ves tú? Lo que dices a mí me parece interesante y te diría, inshallah, o sea, ojalá vayamos hacia un mayor equilibrio, algo que contrarreste el desequilibrio de fuerzas del mundo, ¿no? Que ese es el sentido de Naciones Unidas. La creación de Naciones Unidas es para eso, para evitar nuevas guerras y para equilibrar, para que no sea la ley del más fuerte la única que exista en las relaciones internacionales. Entonces, eso que dices es posible, que vayamos hacia una diversificación de los que llamamos poderes hegemónicos y que por lo tanto ya Israel tenga que aceptar una realidad distinta en el sentido de que tenga que someterse a las presiones del quien hasta ahora ha sido su protector incondicional, Estados Unidos. Por supuesto, la salida tiene que ir por ahí. Aunque después de decir esto, yo creo que no podemos dejar de ver también otras realidades del mundo. Y no solo el caso de Palestina, yo que conozco un poco la zona, es que toda la zona del Oriente Árabe está en un estado catastrófico. Tenemos Irak. Irak fue destruido en el 2003, con la invasión del 2003. Y no sé si se recuperará, pero le va a costar. Siria, ¿en qué estado está Siria? Los países del Golfo, que antes no pintaban mucho políticamente, son ahora los protagonistas. Y daros cuenta una cosa, que en Occidente siempre se hace mucho hincapié en el peligro de la amenaza islamista. Ahora, nunca hemos tenido problemas con Arabia Saudí, ¿eh? El país más riguroso desde el punto de vista del islamismo de todo el ámbito árabe. Los hemos tenido con Irán, que no es árabe, pero es de ese ámbito, pero no los tenemos con países donde hay la aplicación de un islam político de lo más rigorista y de lo más fanático. O sea que nos molesta el fenómeno islamista según y cómo. Pero en este momento en el que están tomando protagonismo estos países, que significan, por un lado, países con poder económico, con muy poco desarrollo social, porque han pasado de ser poblaciones del desierto a poblaciones que viven casi en cápsulas de aire acondicionado, como son las ciudades de Arabia Saudí, y con un vínculo muy estrecho con Estados Unidos. Entonces, como el proceso histórico nunca es lineal y dará vueltas, pues no sé cómo se van a combinar, pero ahora mismo una de las necesidades para la población de la zona es la recuperación del mundo árabe oriental, porque el pueblo palestino es un pueblo árabe, y es un pueblo árabe oriental, del Oriente Próximo, no del Magreb, del Oriente Próximo. Y lo que pasa en Siria tiene mucha relación, le afecta. Y la emancipación de la población de Palestina tendrá que ver con el estado en el que se encuentre Siria, Líbano, Irak. Y en ese sentido, pues yo creo que en este momento tenemos tanto elementos como para presagiar que el mundo puede ir en el sentido que tú has apuntado, diversificación, o que puede ir todavía peor. Yo no descarto ninguna de las dos, porque yo últimamente pienso mucho en los europeos de los años 30, en esa sensación que debieron de tener la gente que era consciente, ¿no? Pero ¿qué está pasando en nuestro mundo? Los años del ascenso del nazismo y eso. Pues esta sensación de que todo está en un difícil equilibrio o desequilibrio, que en Europa tenemos un ascenso de la extrema derecha que no podemos obviar. No digo que se repitan las situaciones, o sea que la historia no se repite, aunque crea situaciones parecidas.
Y yo no sé si tú habías apuntado otra cosa que... no. Ah, claro, claro. Yo creo que la postura de España en relación al tema palestino ha sido históricamente más cercana que la de otros países de Europa. Entre otras cosas, porque aquí no ha funcionado la mala conciencia europea de haber sido del nazismo. Entonces, España no se tenía que hacer perdonar. Y lo que ocurre en el resto de Europa, Francia, Alemania, no te digo, es que hay casi una imposibilidad psicológica de hacer una crítica a Israel. Pero eso es producto de la mala conciencia, como europeos, de que cuando estaban perpetrando el crimen y se estaban llevando a tus vecinos judíos, tú mirabas para otro lado. Entonces, bueno, pues que lo pague un pueblo árabe de Oriente nos deja muy bien. En cambio, en España ese caso no se da porque España estaba tan fuera del mundo europeo que no estuvo en eso, ¿no? Entonces, ha tenido menos influencia en la opinión pública el lobby mediático sionista y proisraelí. Sin embargo, a partir de la democracia, yo creo que los gobiernos españoles básicamente han estado siempre en el ámbito de cuál sea la política europea y no van a salir de ahí, y tampoco creo que deban salir, pero al menos yo creo que más o menos de siempre han tenido una posición, porque claro, el problema de la Unión Europea es que no tiene una posición común con respecto a la cuestión de Palestina. Entonces hay la vertiente de los países más proclives a entender la demanda palestina, a aceptar los derechos, a proteger o intentar proteger los derechos de la población palestina. En los años 80 hubo una famosa declaración de la Unión Europea en apoyo del derecho de autodeterminación del pueblo de Palestina, de los derechos del pueblo de Palestina, que no sé si ahora la harían, ¿eh? España siempre ha estado en el ámbito de los países más proclives a eso, que serían de algún modo los del sur. Grecia, Italia, Francia, así. Ahora, hay países muy difíciles de que tomen una postura medianamente crítica con Israel. Holanda, Alemania, y ahora no digamos todos los de Centro Europa, los países del este, Hungría, Polonia, que en algunos casos pueden ser tan sionistas como el señor Netanyahu, digo los políticos. Con lo cual no es fácil. Aún así, la posición de la Unión Europea, por fortuna, siempre marca distancias con respecto a Estados Unidos. Es decir, en el terreno por lo menos de las declaraciones. Lo que nunca ha hecho la Unión Europea es tomar una medida. Por ejemplo, suspender acuerdos comerciales preferentes que tiene con Israel en tanto pues durante una operación de bombardeo o en tanto se sigan ampliando las colonias en los territorios ocupados. Eso no lo... pero al menos, verbalmente, la posición de la Unión Europea no es la de... Y en ese marco, España se mueve en el ámbito de los, más sensibles diría yo, a la cuestión palestina. Y ahí sería muy importante, eso ya lo ha hecho Suecia, dar un paso que es simbólico, pero que tiene su trascendencia, que es dar el paso de reconocer al Estado de Palestina. Suecia lo ha hecho, no sé si hay otro, Irlanda también. Y si España lo hiciese, y para eso no tiene que esperar a que lo haga la Unión Europea como conjunto, lo puede hacer el gobierno español. Y es una iniciativa que no va a cambiar inmediatamente la vida de la población palestina allí, pero sí va a dar algunos recursos. Por ejemplo, el poder acudir a la Corte Penal Internacional, llevar a Israel ante el Tribunal Penal Internacional, y otros aspectos legales, muchos otros aspectos legales que tienen su importancia, más además del mensaje simbólico de apoyo a la población palestina, que no solo está aplastada bajo lo que
es que además se siente abandonada. ¿No tenéis nada más? Siento haber hablado con esta voz de cazalla, pero bueno. Bueno, pues si no tenemos ninguna pregunta más, ¿no? Son las 8:05. Teresa, no sé si quieres cerrar con algo más. ¿O lo dejamos Una así? pregunta escueta, Ah, sí, sí, sí. ¿Qué consecuencias tuvo para el problema palestino la desaparición de Yasser Arafat? Sí. Yo creo que significó, cuando murió Yasser Arafat, bueno, yo no soy nada proclive a aceptar teorías de conspiración. En el caso de la muerte de Arafat, sí creo, como la mayor parte de la población palestina y de los políticos palestinos, que fue asesinado. Y con polonio, material que solo tienen estados, no. Y la muerte de Arafat, la desaparición de Arafat, significó la pérdida de un factor unificador. Jamás, que os he mencionado antes, cuando el poder del movimiento islamista jamás no estaba dentro, nunca estuvo dentro de la OLP. No fue aceptado por la OLP ni quiso entrar en la OLP. Entonces, el mundo de Hamás, mientras estaba Arafat era muy cuidadoso con el mantener contactos con todos los sectores de la población palestina. Entonces, la división entre el mundo de Hamás y Fatah, que se produjo a partir de las elecciones del 2006, lo que llevó a que en Gaza gobierne Hamás y en Cisjordania gobierne al-Fatah, yo creo que con Arafat no se hubiera producido. Hubiera sido muy difícil. Tenía una autoridad moral sobre la población palestina y creo que tenía en ese sentido una intuición política muy clara de que había que preservar por encima de todo la unidad de las diferentes fuerzas palestinas. La sociedad palestina siempre ha sido muy plural, ha sido muy crítica, muy plural, siempre ha habido muchos partidos políticos y siempre ha habido estrategias diferentes de los partidos políticos, pero todos han estado siempre dentro del marco de la OLP. Cuando llega Hamás, no, pero estando fuera, porque no acepta algunos de los acuerdos aceptados por la OLP, como por ejemplo resoluciones de la ONU, la 242, que supone la aceptación de la existencia del Estado de Israel, porque la parte palestina sí que ha aceptado la existencia del Estado de Israel, la parte israelí no ha aceptado. En ese momento, Hamás marca como una vía distinta, que es casi como volver a la lucha armada, no tanto, pero casi. Y Arafat se encarga de mantenerlos dentro del redil, o sea, que no se conviertan en una fuerza opuesta a nosotros. Y eso se rompió en el año 2007 con el enfrentamiento. Eso por un lado. Por otro lado, creo que la capacidad de interlocución que tenía Arafat en el ámbito internacional, su muerte la zanja, pero la habían laminado antes. Y había sido George Bush hijo. Recordáis que Arafat estaba cercado en la Mucata, en Ramallah, pasó casi 2 años cercado por el ejército israelí allí. Y el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, le declaró interlocutor no válido. Entonces, hubo ¿por qué? Porque Arafat se había negado a aceptar los llamados acuerdos de Camp David. Lo que pasa es que me estoy enrollando muchísimo, ya tendría que... Bueno, por una posición de Arafat de no paso por esto, porque esto supondría la fractura en la sociedad palestina. Aceptar esto, que entre otras cosas supondría aceptar la renuncia al derecho de los refugiados palestinos a volver a Palestina, la renuncia al derecho, a la resolución que antes os he mencionado, Arafat se niega y a partir de ahí hay toda una campaña para convertirle
yo recuerdo los titulares, el obstáculo para la paz, interlocutor no válido, y cuando murió hubo bastantes titulares de prensa que eran del tipo una oportunidad para la paz. Y sabemos lo que ha venido después, ¿no? O sea que, pero básicamente está en relación con la unidad palestina. Bueno, me has dicho así que, pues, gracias nuevamente, eskerrik asko, por estar aquí. Y gracias también, y aunque he hablado poco directamente de la UNRWA, porque me he ido por las ramas, quiero terminar haciendo referencia a lo que supone la existencia de la UNRWA para la población de Gaza y para la población de Cisjordania. Pero en Gaza, la existencia de la UNRWA, de los programas de la UNRWA, es lo que separa la línea de la extinción o la vida. Si la población de Gaza sigue siendo capaz de resistir como población palestina, es porque tiene la ayuda de la UNRWA. Y por eso, entre otras cosas, la UNRWA se convirtió en objetivo a destruir por parte del anterior presidente estadounidense, Donald Trump, y de su colega israelí Benjamin Netanyahu. O sea que creo que tenemos que ser muy conscientes, porque sé que hay a veces la tentación, desde una perspectiva como radical, de decir la UNRWA es un parche, la UNRWA, bueno, pues, no soluciona el problema. Claro que no soluciona el problema, no es su misión. La UNRWA supone la posibilidad de que la población refugiada de Palestina siga teniendo posibilidad de una vida digna y siga teniendo futuro también en el sentido de la resistencia, siga estando ahí como un muro de resistencia frente al avance y la estrategia de la ocupación. O sea que la UNRWA es una especie de muro que hay que defender. No, yo digo, pues que a veces no sé cómo les habrá